Entonces, para poder hacer una reconstitución o la producción de otra idea de ciencia, lo que tenemos que hacer es dialogar desde lo propio. O sea, el desde lo propio tiene que estar aquí afirmado del modo más claro posible. Y por eso decía la sesión anterior, no es nomás creer. En general nosotros no sabemos creer, no tenemos idea de lo que significa creer. En realidad nadie nos enseña a creer. ¿No? A ver, ¿en qué colegio, en qué universidad, ¿no? Un curso, ¿no? Siquiera un diplomado, ¿no? El diplomado en aprender a creer, o conocimiento de lo que significa creer, no existe, no hay, ¿no? Entonces, si todavía no hemos arribado, fíjense, esto aparece así del modo más claro, enfático en la obra de Bloch. No estoy diciendo que antes no se haya creído o no se haya intentado pensar el problema, nada de eso, sino teóricamente en la historia de la filosofía aparece con él. Eso no lo estoy diciendo, ¿no? Y él tematiza sobre eso, ¿no? Entonces, él recuerda en diálogo con la obra de Marx un dato así sumamente interesante respecto de la lucha de los campesinos en Alemania a principios del siglo XVI, cuando los intelectuales de la ciudad, todavía no existe la ciudad, así está empezando a formarse, ¿no? Les querían explicar a ellos lo que significaba creer, ¿no? En este caso en el Evangelio, ¿no? Entonces, gente como Thomas Müntzer, que es intelectual de origen campesino, místico, sistematiza algo que era un sentimiento general, ¿no?, entre los campesinos en ese entonces, ¿no? Por decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo nos van a enseñar lo que significa creer gente que en su vida nunca ha creído en nada? Por decir, digamos, o sea, nosotros hemos creído en la lucha, en la liberación, por decir, porque vivíamos oprimidos, vivíamos dominados, en servidumbre, ¿no? Bajo esa relación de dominio y servidumbre, nosotros creíamos que podíamos liberarnos. Y dice, y cuando hemos empezado a desarrollar prácticas para liberarnos, no solamente se ha recrudecido el dominio, sino que encima de ello nos han masacrado, ¿no? Nos han derrotado, ¿no? Los sobrevivientes eran ciegos porque les habían quitado los ojos, eran mudos porque les habían cortado la lengua, o eran mancos o cojos porque les habían cortado las manos o los pies. Esos eran los sobrevivientes. Y aún así, creían. Ese es el que puede enseñar lo que significa creer. ¿Sí se entiende? No el que no ha tenido ningún problemita. Los cómodos, por decir, de la ciudad. Es la crítica que hacen. ¿No? Entonces, de ahí surge esta tematización. O sea, digamos, quienes ahora, respecto a lo que vivían los pueblos originarios hace 200 años o 300 años, ahora estamos bien nosotros, ¿no? Salimos a la calle a harta papa, ¿no? Choclo, fresquito, ¿no? Fruta, fresquita. Siempre me admiro la cantidad de fruta que hay en la Max Paredes. Desde que era niño, conocí todavía la institución llamada Tambo, ¿no? Cuando los camiones internacionales, los yungas llegaban, unos llegaban aquí arriba de, ¿cómo se llama?, Villa Fátima, era pampa todavía, hasta ahí era un precio, y después hasta los tambos era otro precio, las chipas llegaban, era tanta fruta, ¿no? y natural, por decirlo. Bueno,
estamos mejor. Pues hay problemas, todo lo que ustedes quieran, pero estamos mejor, ¿no? Y bueno, en medio de eso, ¿cómo nos los arreglamos para afirmar del modo más claro y enfático posible lo que significa pensar desde nuestra tradición, ¿no? En un mundo en el cual a cada momento nuestra tradición se la está menospreciando, pisoteando, desprestigiando. Sí, ahorita mismo, ¿no? Sí, lo de las cholitas de medios era de la década del 90. Estamos 30 años después, ¿no? Y a la, ¿cómo es? Del Tribunal Supremo, a la cholita, Presidenta, la siguen ninguneando, menospreciando. Supuestamente debería haber pasado el problema, ¿no? Y sigue, pues, ¿no? Cosa que hace 50 años, digo, una salida similar habría sido imposible, ¿no? Entonces, de aquí a 20 años esperemos que esa realidad haya sido superada. O sea, hay problemas, pero en general estamos mejor que antes, ¿no? Y por eso es que muchos de los nuestros, sí, ¿no? Indígenas, ya no creen en lo nuestro, creen en las instituciones modernas, ¿no? O sea, aún así, en ese contexto, o sea, hasta hay un intelectual antropólogo que ha estudiado en Francia, ustedes lo conocen, lo voy a nombrar su nombre, ¿no? Él dice, eso del indígena es una mera idea romántica, ¿no? Bueno, frente a eso, o sea, hasta los propios, no es una negación total, digamos, de lo nuestro. O como decía el vicepresidente, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo quiera que desaparezcan los pueblos originarios, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, yo solamente estoy diciendo de que, bueno, con el avance del tiempo van a desaparecer, ¿no? O sea, digamos, como que todo se está modernizando, por decir, ¿no? Así. En ese contexto, ¿no? Los propios, los nuestros mismos, ya no creen en lo nuestro. No, o sea, en ese contexto, bueno, ¿qué significa creer en lo nuestro? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿No? Y supuestamente el argumento como para mostrar de que lo nuestro, digamos, lo dino masónico, es una quimera que ya no existe, ¿no? Ha desaparecido, no existe, etcétera, etcétera. Bueno, en la medida en que eso esté claro, entonces es posible plantearse con sentido la pregunta, ¿qué significa producir una idea de ciencia desde, digamos, lo ondino masónico? No estoy diciendo para el ondino masónico, estoy diciendo desde el ondino masónico. Siempre estoy diciendo desde lo propio, ver cómo nos elevamos, desde lo local, cómo nos elevamos al ámbito universal. Eso, ¿no? Esa es una pregunta relativa a la dialéctica, ¿no? Entonces, aquí está, aparece formulado de la siguiente manera en los Grundrisse. He estado estos días revisando este librito, ¿no? No es de Marx, son estudios sobre los Grundrisse de Marx, ¿no? Entonces ya hay más o menos un grupo de gente que está trabajando la obra, entonces ya hay gente que publica algo al respecto, ¿no? Como estemos trabajando, ya podemos dialogar críticamente, digamos, con todo esto, ¿no? Entonces, en la reflexión metodológica, y Marcelo Musto lo que está haciendo es hacer una descripción de eso, del modo como Marx hace una reflexión metodológica al principio, ¿no? Al principio de los Grundrisse. Entonces, Marx empieza a hacer sus lecturas económicas en 1843, estando en París, donde antes había conocido a su amigo Engels, pero Marx era así muy medio, como todo joven, pues pretencioso, arrogante, ¿no? Entonces, al principio lo ningunea a Engels. Y después, cuando se conocen en París, ambos están exiliados, Engels le da un librito que había escrito él, ¿no? Crítica de la economía política, ¿no?
en un esbozo de la crítica de la economía política, algo así, un cuadernito nomás, ¿no? Entonces lo lee Marx y dice, no, está interesante, dice, pues, este cuate aparece interesante, geniecillo, y se pone a platicar y ahí descubre este continente llamado la economía e inmediatamente se pone a trabajar el tema, ¿no? Por eso es que el primer libro que él publica sobre economía política se llama Contribución a la crítica de la economía política, porque él daba sentado de que su amigo Engels se había publicado una crítica de la economía, por eso se llama Contribución, ¿no? Entonces, después de estos casi 15 años, entre 1843 y 1857, Marx, bueno, hasta 1850, toda la reflexión que él tiene respecto de la economía es filosófica, o sea, teórica, ¿no? Cuando llega a Inglaterra, a partir de 1850, él tiene la oportunidad de tener acceso, bueno, primero a la bolsa, ¿no? Porque Marx todavía tenía un poquito de dinero, se va empobreciendo, pues por comprometerse mucho con los pobres, al final termina miserable, ¿no? Entonces poco a poco se va empobreciendo, al principio quiere poner su propio negocio, digamos una pequeña editorial donde publiquen semanarios y él pueda ganar de eso porque era intelectual, etcétera, etcétera, pero pues, van fracasando, porque los gobiernos de turno les prohíben porque son muy críticos, ¿no? ¿Se acuerdan del semanario aquí, no? Entonces cuando estaba el cura, el Van se lo está criticando mucho, bueno, ¡prum!, les destruyen todo la infraestructura, igualito le hacen así a Marx, ¿no? Entonces poco a poco se va empobreciendo, entonces, al final tiene poquito dinerito. Entonces, en Londres está viviendo en una zona que se llama el Soho, que sería como, por decir, está bien, sería una zona, digamos como, ubíquense en la década del 60, 70. Estaba viviendo como en las Rodríguez. A ver, ¿quiénes tienen memoria para ubicarse en la década del 60, 70? No, estaba viviendo como en las Rodríguez, más o menos, que era el Soho. Porque ahí los cuartos son baratos, pues, ¿no? Y de esta, rápido se puede llegar caminando a el Café La Paz, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, compañeros? ¿No se acuerdan? Sí, me acuerdo. A ver, ahí está, ¿se acuerdan? ¿No? Del Obelisco, ahícitos, estaba el Café La Paz. Y ahí solamente entraban los ricos, ¿no? ¿Cómo se llama? De la Plaza Murillo van ahí. Pero nos miramos de lejos nomás, ¿no? hasta el policía, uno lo veía así pobre, no lo dejaba entrar, no, se entraban solamente. Bueno, entonces Marx vive en esa zona, ¿no? Y ahí viven todos los exiliados, ¿no? O sea, los pobres, pues. Entonces, cerca de los Rodríguez pueden comer, ¿cómo se llama? Barato. ¿No? Como todo llega ahí, y también sentarse cuartitos y barato. Había gente que no tenía nada de dinero, entonces había que apoyarlos, ¿no? Entonces le dicen, bueno, también tienen un poco de dinero, se está apoyando, le dicen, mira, ¿sabes qué? Vete a la bolsa, porque ahí hay muchos judíos, hay muchos alemanes, ¿no? Que tienen dinero y de ellos, ¿cómo se llama? Puedes conseguir dinero para los exiliados, refugiados, todo eso. Entonces él va para conseguir, y efectivamente consigue dinero, reparte a la gente, entonces se le está acabando el dinero, pues. Pero le dicen, mira, vete a la bolsa. Entonces va a la bolsa y de pronto ve, ¿no? En tiempo real, es lenguaje de ahora, ¿no? No solamente lo que se comercia a nivel mundial, digamos, café, tabaco, arroz, té, ¿no? O sea, todo lo que no se produce en Inglaterra, lo que se comercia a nivel mundial, porque se trae de todo el mundo, llega a, ¿cómo se llama?, a Inglaterra, ¿no? Y no solamente eso, sino los precios. O sea, a cada momento, en qué precio está, en qué precio no está, todo eso. Entonces, la disyuntiva, invierto o no invierto, me dedico a la bolsa, no, otras tipo de cosas, ¿no? Para dedicarse a su vidita, pues, ¿no? Porque tiene necesidad. Entonces, quien tiene nociones relativas al modo como funciona la bolsa, ¿no? Tiene que saber
de dónde no solamente surgen las mercancías, sino por qué llegan al mercado con ese tipo de precio. ¿Por qué un día cuestan tanto y por qué otro día cuestan tanto? Por decir, digamos, ¿no? Hoy cuesta el café 10 pesos el quintal porque hay cualquier cantidad de café. Pero en junio, ¿no? Va a costar 100 pesos porque no va a haber café, por decir, ¿no? Entonces, hay que, el conocimiento de todo eso no está en la bolsa de valores, está en la biblioteca de Londres, ¿no? Ahí es donde llega todo eso. Entonces, él quiere saber, cuando llega a la biblioteca, se encuentra con una cantidad de información, de datos y de hechos de la economía a nivel mundial que no estaban ni siquiera revisados, peor pues procesados. Entonces, cuando llega eso, más dicen, no, pues, aquí está la economía vivicoleando. Ya no solamente la reflexión teórica filosófica, es, digamos, los datos en concreto. Y se pone a revisar y entonces se empieza a transformar toda la visión teórico-filosófica que de la economía había tenido antes. Entonces, esas reflexiones se le vuelven para él obsoletas y empieza a acumular cualquier cantidad de 1850 y 1857. O sea, hasta 1850, desde 1943, es una reflexión teórica, ¿no? O sea, se enfrenta a libros. Desde 1850 hasta 1857, no solamente a libros, sino a datos, ¿no? ¿Sí se entiende esto? O sea, al modo como fácticamente está comportando la economía, que todavía no están procesados. Y junto con eso, toda la bibliografía que está saliendo, él está revisando y revisando y revisando y revisando y revisando todo eso. Entonces, él cree, hasta 1857, de que toda revolución tiene su causa, en última instancia, en problemas económicos. Entonces dice, se está aproximando una gran crisis a nivel mundial, que surge en Estados Unidos. Va a llegar a Inglaterra, Francia, Alemania, va a arrasar no solamente toda Europa, sino la comunidad internacional va a entrar en crisis y entonces van a dar las condiciones para una gran revolución. Entonces, él ve eso, prevé eso, y por eso inmediatamente se pone a hacer una gran síntesis, ¿no? De todo lo que desde 1843 hasta 1857 había trabajado, ¿no? Para su posible publicación. Muchas veces ya había estado anunciando todo eso, los resultados de su investigación. Mucha gente quedaba impresionada porque Marx era un genio, pues. O sea, todo el mundo, digamos, como que le daba la vuelta con los argumentos, los conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, hay que ahora darle armas teóricas al proletariado, de tal modo que el proletariado sepa enfrentar esta gran crisis, ¿no? Y mientras está escribiendo, evidentemente sucede la crisis, pero no hay revolución. ¿No? O sea que la única causa gracias a la cual acontecen las revoluciones no es la crisis económica. Hay otras causas además, ¿no? Entonces, como casi todos dicen, ¿no? El método de investigación no es el mismo que el método de exposición. Entonces Marx ya tenía más o menos investigado el tema. El problema era exponerlo, hacerlo inteligible, de tal modo que la gente pueda entender, ¿no? Entonces, por eso al principio escribió una reflexión metodológica, la cual pronto la abandona, ¿no? Entonces, él empieza a escribir entre julio y agosto de 1857. Escribe más o menos la introducción como en un mes. Dice, la pluma se le cae, ¿no? Cuando está terminando de escribir no está terminando de escribir la introducción, sino que está escribiendo la introducción y poco a poco empiezan a aparecer. Bueno, como hemos trabajado a pie juntillas el texto, este tema hay que desarrollarlo en el futuro, este tema no está claro todavía, hay que seguir investigando, este tema
habría que ver cómo se lo podría dilucidar. Y así está sondeando, pues, ¿no? Y está llegando a las últimas páginas, que no son las últimas, y de pronto ya no tiene nada más que decir, ¿no? O sea, no está claro el problema del método, ¿no? ¿Por qué? Porque en dialéctica el método aparece al final, nunca al principio, ¿no? En el método popperiano, lo primero que uno hace es agarrarse el método, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la idea de ciencia o de método de Marx. El método aparece al final. ¿Por qué el método aparece al final? Porque el método es la autoconciencia del modo como se ha producido un conocimiento. Es cuando uno explica, yo producí este conocimiento de este modo, eso es al final, nunca es al principio, ¿no? Y si es un conocimiento de algo, es porque ese algo no se conocía. Para eso se hace investigación. Nadie investiga lo que ya se conoce. Eso es autocontradictorio, ¿no? ¿Para qué voy a investigar lo que ya se conoce? Uno investiga lo que no se conoce. Por eso el método es al final, ¿no? Entonces, él evidentemente estaba cerrando un ciclo de investigación, desde 1843 hasta 1857. Y por eso pensaba él que ya tenía claras las ideas relativas al método, en este caso de exposición. Pero no, se da cuenta que no. Entonces, hay como un compás de un mes más o menos donde retoma de nuevo la redacción del texto. No nos dicen septiembre, otros dicen octubre, ¿no? Yo prefiero decir septiembre, y termina en febrero o marzo de 1858. O sea, casi en 6 meses se escribe. En la edición del Mega son cerca de 1000 páginas, ¿no? En la edición de siglo XXI son 3 tomos. Los que conocen el texto, es cualquier cantidad. Es una capacidad impresionante para escribir, ¿no? Y los resultados no está copiando, los resultados de su investigación, ¿no? Moraleja, compañeros, tienen que tener esa capacidad de trabajo. ¿Listo? ¿Sí se entiende, compañeros? No es más venir a sentarse hay que tener esa capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, él no está copiando. Yo a muchos alumnos, yo así les pongo el desafío, ¿no? O sea, Marx ha escrito casi en 6 meses. Vamos a suponer que sean 2 años, porque he mostrado los meses en los cuales él ha escrito. Vamos a suponer que lo ha escrito en 2 años. Yo les digo, en 2 años copien los Bloom. Hasta ahora nadie lo ha hecho. O sea, no estoy diciendo que creen las ideas, o sea, redactar algo nuevo, se produce un conocimiento nuevo, no, a ver, copien, a ver, no, hasta ahora nadie. Y muchas personas, así algunos alumnos se han acercado, no, maestra, me da un gran impulso, yo le juro, le prometo, yo voy a escribir. Y hasta ahora nadie. No es fácil, pues. Entonces esa gente que dice, no, es fácil ser intelectual, sentarse detrás de un escritorio. Saben lo que dicen, ¿no? Bueno, ¿qué hace Marx en la reflexión metodológica? Es directamente el tema relativo a la dialéctica, ¿no? Lo primero que él hace es mostrar cómo procede metodológicamente la economía política de su tiempo. Y ojo, no empezó dilucidando la economía política de su tiempo desde el principio. Hay una historia desde los a veces cuando uno aprende muchas cosas, de muchas otras se olvida. Fisiócratas. No estoy olvidando los fisiócratas. No. No es que el problema empieza con los fisiócratas, empieza antes de los fisiócratas. Los fisiócratas son quienes creen que la riqueza está en la producción del área rural, digamos, del campo, ¿no? Digamos, la agroindustria. Esos son los fisiócratas. Y los economistas liberales a la Smith dicen, no es, la producción de riqueza no está en el campo, está en la ciudad, en este caso en la fábrica, ¿no? Entonces, ahí, o sea, el problema es relativo a la producción del conjunto, de la producción del método, ni siquiera es con los fisiócratas, es antes, atraviesa los fisiócratas y llega hasta la economía política. En este caso, digamos, la primera toma de conciencia primero es
Adam Smith después de su David Ricardo, ¿no? Entonces dice Marx, ¿cómo procede? No está diciendo tal autor procede, sino desde el principio cómo procede hasta el final. Entonces dice, todo el mundo empieza a tematizar un problema como una totalidad abstracta. Cuando se quiere conocer algo, siempre uno piensa un tema en general, ¿no? Digamos, cuando era chango, ¿no? Entro a sociología. ¿Por qué entro a sociología? Porque quiero conocer la sociedad, ¿no? Es decir, no, es un tema grande, ¿no? Pero no tiene contenido. Eso quiere decir totalidad abstracta. Entonces aparecen muchos temas, ¿no? Pero digamos, al final hay como un acuerdo. O sea, empieza con la población. Entonces, la población boliviana, digamos, o la sociedad boliviana es una totalidad abstracta. Al principio no se conoce. Entonces, haciendo nosotros los esquemitas, ¿qué podemos dar? ¿Alguien tiene? Entonces, al principio la población aparece como una totalidad abstracta. Parece como una totalidad abstracta. Es algo en general, ¿no? Y de ahí se desciende a determinaciones, a varias determinaciones, como la riqueza, el trabajo, la industria, la población, digamos, qué sé yo, bueno, de la población boliviana, ¿no? La población minera, que ya es una determinación, que es distinta de la población, por decir, obrera, o la población campesina, ¿no? Es distinto. Bueno, estoy pensando, digamos, en la época de la minería, ahí es donde se donde se producía la riqueza, es la población minera, ¿no? Y es una determinación, y poco a poco, ¿no? Se va arribando a determinaciones para entender cuál es la más importante. ¿Cuál es la más importante? Quiere decir, a partir de qué se puede entender esto. O sea, digamos, ¿por qué se mueve la población, digamos? ¿O qué es aquello que hace que la población sea, etcétera, etcétera? Pero la economía política del tiempo de Marx llega a que la determinación simple más importante es el dinero, ¿no? Dice, no, aquí todo el mundo se mueve por dinero, o sea, es lo más importante, ¿no? Entonces se vuelve así como la categoría central en la cual está contenido todo, ¿no? ¿Por qué la gente trabaja? Por dinero. ¿Por qué se mueve la industria? Por dinero. ¿Por qué la producción? Por dinero. Y así sucesivamente. Todos, digamos, por dinero. Es la determinación. Hay varias, pero esta es la fundamental, ¿no? Entonces dice Marx, bueno, el descenso está bien. Dice, así es como al principio eso procede, pues, ¿no? Entonces dice, pero este es un paso en falso porque les falta el ascenso. El descenso está bien, les falta el ascenso. Entonces dice, tienen que, esto es la totalidad, y esto es lo abstracto, las determinaciones simples. Esta es la totalidad, bueno, lo abstracto. La totalidad, primero es abstracta, sin contenido, y esta es la determinación simple, es lo más abstracto, ¿no? El dinero explica en última instancia este tipo de totalidad, ¿no? Pero el dinero como dinero, cuando nos aparece de modo abstracto. Abstracto quiere decir separado de la totalidad concreta, cuando no los relaciono directamente con la totalidad concreta, ¿no? Cuando pienso que es algo aislado, eso quiere decir. Entonces dice, ahora hay que mostrar la conexión entre el dinero y la totalidad. Entonces, ese retorno me va a permitir arribar a lo concreto. Entonces, lo concreto es esto mismo, pero ahora con contenido. O
sea, ahora sí se puede explicar que la sociedad boliviana, no, la sociedad boliviana dice esto está compuesto de esto, porque por historia, por cultura, porque es lo que come, pues que trabaja, la identidad del himno nacional, que la reivindicación del mar, porque la culico, todo un argumento, todo un discurso. Eso quiere decir el retorno a la totalidad concreta o a lo concreto. Pero eso es producto de un ascenso. Pero al principio empieza con un descenso, ¿no? Entonces la economía política de su tiempo solamente hace este recorrido. Marx dice, eso es insuficiente, hay que hacer el remonte, ¿no? Hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto. Entonces, para que sea dialéctico, no basta con descender, sino que hay que ascender también. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando se asciende, ya no es población, ¿no? Sino que aparece la totalidad con otro tipo de contenido. Ya no se le llama solamente a población. Por ejemplo, se le puede decir sociedad, ¿no? Digamos la sociedad boliviana, por decirlo, ¿no? Entonces, porque esta reconstrucción permite tener conciencia del punto de partida desde el cual se ha partido, ¿no? El marxismo del siglo XX se queda aquí, ¿no? Entonces dice, Marx evaluó el modo como la economía política hizo este descenso, ¿no? Y Marx, su obra, es el testimonio de cómo de lo abstracto se puede elevar a lo concreto. Y cuando llega a lo concreto, Marx llega al mercado mundial. Y cuando llega al mercado mundial, Marx se da cuenta de que esta determinación simple es falsa, en el sentido de que no es la que explica todo, ¿no? Sino que llega a otra determinación más simple todavía. ¿Qué le dice él? Mercancía. Por eso es que cuando empieza la redacción de los Grundrisse, dice, vamos a seguir el camino de la economía política. Y empieza con el capítulo del dinero. Y cuando empieza a exponer ya el resultado de su investigación en la contribución, empieza con el capítulo de la mercancía. Porque el dinero es también mercancía. Entonces, ustedes tienen experiencia al respecto, comprando dólares o vendiendo dólares, ¿no? O sea, el dólar es dinero, es una mercancía también. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, lo que explica el dinero es que el dinero también es una mercancía, la intercambio, ¿no? Una mercancía en concreto se la puede intercambiar, pero esto está hecho especialmente para el intercambio. ¿Listo? Pero no es el intercambio en general, es un tipo de intercambio que es el capitalista. ¿Se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, este giro o este pasaje, Marx lo hace entre 1857 y 1859. En 1859 escribe la contribución a la crítica de la economía política de 1857. ¿No ven, compañeros marxistas, letrados, que dan cursos de Marx en la OPEA, en la Tupac Katari, hasta en la UMSA? ¿No ven? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la contribución de 1859? ¿No? Entonces, Marx había escrito su gran borrador, ¿no? Esos, en el Mega es un tomo así, y letra chiquitita, para como estos alemanes son medio enemigos de los lectores, porque la letra chiquitita cansa, pues. Pero pues, cerca de 1000 páginas, y en la edición del siglo XXI ustedes conocen, son los tres volúmenes, ¿no? Bueno. A ver, Marx ha escrito eso. ¿Ustedes saben lo que es escribir? En 6 meses. A ver, léanse en 6 meses, compañeros. Están cantando aquí, no se puede, no se puede. No, hay que cambiar de disco. Hay que poder. Bueno, empieza por el capítulo de mercancía, ¿no? Le sigue el capítulo del dinero. Está haciendo el ascenso, de mercancía al dinero. Tiene que llegar al capital, ¿no? Y no puede. No puede. ¿Por qué?
porque se da cuenta que no tiene claras las cosas. Cualquier pajpaco, así hubiese escrito, hubiese lanzado ahí, esta mañana estaba viendo en la Yachaiguasi algunos libros ahí de varios pajpacos. Sí, unos libros está dedicado a la memoria de Zabaleta, gran maestro, la cosa, las primeras páginas de un pajpaco. ¿No? Así. Imagínense, ¿no? Entre 1843 y 1859, ¿cuántos años son? Más de 15 años, ¿no? A ver, ¿qué es los matemáticas? No, o sea, 15 años, o sea, esa capacidad de trabajo de Marx, 15 años. Llega al capítulo del Capital y dice, no está claro. Si un pajpaco que ha leído 2 o 3 libritos, ya escriben. Estaba viendo ahí, ¿no? Teoría y doctrina de la ciencia, ahí un tipo ahí. Tiene la más remota idea de lo que sea el problema, están escribiendo ahí. Bueno, entonces dice, no, tengo que volver a empezar. Hay un compás de espera de 2 años, entre 1859 y 1861, porque a Marx mucha gente lo odiaba, lo detestaba, y lo quieren desprestigiar, lo acusan de agente encubierto, que está pagado por la CIA y el Pentágono, todo que es así, ese tipo de cosas, ¿no? No, pues entonces como él tenía prestigio entre los obreros, él tiene que cuidar mucho eso. Entonces, compañeros, si se van a meter a todo esto, prohibido tener cola de paja. Y si van a tener cola de paja, mejor den un paso al costado. Porque por eso no solamente les pueden hacer la vida imposible, sino que pueden frustrar procesos. Es un compromiso. Bueno, Marx esos 2 años se dedica a defender su honor. Se escribe un libro contra un tal señor Vogt, que es quien le acusa en el Parlamento británico de ser así, bla, 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 todo eso. Y al final Marx, bueno, escribe ese libro para limpiar su propio honor, y al final se descubre de que él había sido el agente encubierto pagado por la derecha, por la CIA y el Pentágono, para ir acusando a los demás de, bueno, el CIA y el Pentágono de ese entonces, ¿no? El FBI, ¿no? Él había sido pagado, todos dijo esto, Marx ya, entonces ya puede volver. Entonces escribe los manuscritos. Bueno, todo esto es 1857 hasta el 59, ¿no? Entonces estoy hablando entre los Grundrisse y la contribución, 1959, ¿no? Entonces hay esos 2 años, y gracias a esos 2 años él trabaja mucha política internacional, mucha diplomacia, ¿no? Y gracias a eso completa la idea de cómo es que la política funciona en torno de la circulación del capital. O sea, descubre en ese tipo de conexión Marx. O sea, no es un tiempo perdido, como a veces dice Dussel. No, o sea, Marx se abre a otras dimensiones de la totalidad concreta, ¿no? Entonces, es un poco lo que ahora se llama geopolítica. Toda política internacional está determinada en última instancia por intereses económicos, y obviamente a nivel internacional, ¿no? Entonces, quien no ve la política internacional en esa perspectiva es un ingenuo, total ingenuo. Es como querer evaluar el gobierno de Venezuela haciendo una suspensión de el ataque sistemático que no solamente Estados Unidos, sino también Europa le están haciendo a Venezuela, inclusive ahora el famoso Grupo de Lima, ¿no? Y es toda la diplomacia internacional, pues. Marx descubre esa conexión diáfana. Los comentarios que hacen en el tercer tomo del Capital es impresionante al respecto, ¿no? Entonces, es una economía fracasada, pero sin tomar en cuenta eso, es un literal ingenuo. Por eso la crítica de la derecha no funciona en absoluto. Solamente los ingenuos que no conocen ese tipo de relaciones pueden decir, sí, la economía venezolana es un fracaso. Y supuestamente son gente nuestra, por decirlo. Bueno. Entonces, dice, ahora sí, voy a escribir el capítulo del Capital. Entonces escribe los manuscritos de 1861-1863. En la edición del Mega, la primera edición del Mega son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomos.
en la primera edición del Mega. Ahora lo han resumido en dos, yo tengo los dos. O sea, los primeros 3 en un tomo, los otros 3 en otro tomo. Pero en la primera edición del Mega son 6 tomos. Entonces, lo que nosotros conocemos, lo que se ha traducido, bueno, lo que se ha editado primero al alemán y después de eso al español, al inglés, todo eso, son el tomo 2, el tomo 3 y el tomo 4, que se conocen habitualmente como teorías del plusvalor o de la plusvalía. ¿Sí conocen, no? El textito ese, digo, y está en el fondo en 3 tomos, ¿no? Que son cuadernos de notas, ¿no? Que ha escrito Marx, ¿no? Y nunca publicaron ni el 1, ni el 5, ni el 6. Quien hace esta barbaridad es un tal Kautsky. Entonces, Kautsky publica esto como teorías del plusvalor, porque él pensaba ingenuamente de que, bueno, Marx decía, ¿no? Vamos a publicar el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3. Entonces, y después de eso un tomo 4 donde va a estar la historia, ¿no? Entonces, Kautsky pensaba de que estos 3 tomitos eran parte de la historia, de la teoría que Marx estaba no solamente haciendo una reconstitución, sino una refutación de cómo aparece el problema del plusvalor, cómo se descubre, cómo se lo puede trabajar, tematizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tradición, o sea, inclusive en lengua alemana, no ha conocido ni el tomo 1, ni el 5, ni el 6. Ahora lo tenemos a disposición. El único que ha trabajado eso bien ha sido Dussel, ¿no? Entonces, empieza aquí con el capítulo de El Capital. Y así se llama. Está ahora que tenemos la edición del Mega, ¿no? La continuación de la contribución, ¿no? Entonces, la continuación de la contribución quiere decir, la contribución de 1959, el primer capítulo es la mercancía, segundo capítulo es el dinero, el tercer capítulo tiene que ser el capital, ¿no? Y cuando retoma en los manuscritos del 61 al 63 aparece eso clarísimo, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora es la continuación de todo eso, ¿no? Pero y es un poco lo que hacemos en filosofía. Vamos a suponer que nosotros creamos un concepto nuevo, concepto de, me voy a inventar, ¿no? Pensamiento comunitario chamajani, ¿no? Así, lo estoy inventando, porque hay comunitario amáutico y hay, así, he visto, ¿no? No he leído, pero he visto, ¿no? Entonces vamos a suponer pensamiento comunitario chamajani, por decir, ¿no? Entonces produzco ese conocimiento. Para ver si es que ese conocimiento se sostiene o no se sostiene, lo primero que hago yo es ver qué se ha escrito al respecto o no. Enfrento lo que he descubierto con la comunidad de pensamiento al respecto, para mostrar por qué lo mío es nuevo o superior o mejor o distinto. Entonces Marx aquí hace esa revisión. O sea, todo lo que él ha descubierto enfrenta con la tradición. Entonces no es una mera colección de citas, ¿no? Es una revisión bibliográfica en la cual él está enfrentando su pensamiento. Entonces cita, inmediatamente comenta, cita, inmediatamente comenta, cita, inmediatamente comenta, así. Y donde está el resultado es aquí, en el 5 y el 6. Y eso es lo que la tradición nunca leyó. Y donde aparece cualquier cantidad de reflexión teológica. Que posteriormente va a ser parte del tema del tomo 3, ¿no? Bueno, ¿qué hace aquí? ¿No? Entonces, acá, no solamente termina de hacer el ascenso del abstracto a lo concreto, porque el problema del capital, ¿no? Para decirlo así en palabras cortitas, capital no quiere decir tener dinero. Yo puedo tener $1 millón en el banco y no ser capitalista, ¿no? El capital no es una cantidad de dinero.
el capital es una relación social. Es una relación social en la cual, producto de cierto tipo de relaciones, en este caso sociales, se produce riqueza gracias a la explotación, ¿no?, de trabajo humano y de la naturaleza, ¿no? El capital es el resultado de un tipo de robo que durante el trabajo se le hace al trabajador. ¿Sí se entiende? Entonces, el dinero producto de ese robo, eso se llama capital. Yo puedo tener $1.000.000 en el banco, y si no es producto del robo, no es capital. Además, no tiene ese sentido. El capitalista, ¿no?, cuando tiene dinero en el banco, no, este tipo no es capitalista. Lo que tiene que hacer es hacer trabajar inmediatamente ese dinero. Por eso es que normalmente los capitalistas no tienen dinero. ¿Por qué? Porque su dinero lo están haciendo trabajar. ¿Cómo lo están haciendo trabajar en el banco? No, ahí es donde se pierde. Lo están haciendo trabajar haciendo trabajar a gente para que produzca riqueza a costa de la miseria del trabajador, y en este caso de la Pachamama. ¿Sí se entiende? O sea, por eso dice Marx que el capital es una relación social, no es una cantidad de dinero. Quien piensa que es una cantidad de dinero está equivocado. Entonces, aquí empieza a mostrar que hay mercancía no capitalista, hay hay dinero no capitalista, hay mercado no capitalista, pero el capital es capitalista. ¿No? Porque puede haber mercancía, ¿no?, cuya producción no contiene la explotación, el sufrimiento del trabajador y de la naturaleza, y ser mercancía. Puede haber dinero que no es producto de ese tipo de producción de mercancía, ¿no? Y también puede haber un mercado en el cual se intercambia ese tipo de mercancía no capitalista. ¿Sí se entiende esto, compañeros? Esto tiene que estar bien claro, ¿no? Todo lo que está investigando Marx es el tipo de mercancía capitalista, el dinero capitalista, y en consecuencia el mercado capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ha llegado al mercado mundial, ¿no? Entonces, aquí vuelve a ser el recorrido del mercado mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a borrar esto de nuevo. Por eso he pedido ahora, ¿cómo se llama?, la pizarra. Los había dicho, ¿no? Todos los marxistas dicen, no, el método dialéctico es el ascenso del abstracto a lo concreto. Si es que han hecho, lo hacen una sola vez en su vida. Marx lo ha hecho mínimamente 4 veces. En mi opinión, 5 veces. Él. Ahora, nosotros lo hemos hecho. Para hablar de una ciencia dialéctica más allá de Marx, nosotros tenemos que hacer otro tipo de ascenso del abstracto a lo concreto. ¿Qué tal? Pero eso tiene que empezar de un tipo de descenso. A eso voy a llegar, para hablar de la idea de lo que podría ser una ciencia andino-amazónica, transmoderna y post-occidental, en diálogo con Marx. Porque Marx ha puesto en crisis a la dialéctica burguesa, europea, moderna, occidental. ¿Sí se entiende, compañeros, esto? ¿Están en sintonía? Salud. Cuando uno entiende algo hay que brindar, ¿no?, para sellar la conexión del conocimiento, ¿no? Entonces termina de hacer ese abordado y entonces dice, después de este nuevo ascenso a lo concreto, en el cual ahora sí ha descubierto el mercado mundial, ya no es la misma totalidad concreta de la burguesía, y justo por eso exactamente la totalidad concreta de Marx no puede ser la nuestra. ¿Qué tal? Los marxistas está zapateando, este desgraciado que se cree, cara. ¿Qué está haciendo? Pues yo no soy marxista, pero conozco Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? Intinti han intinti. Entonces,
escribe los manuscritos de 1863 al 66. O sea, y ha hecho una redacción, la de 1857-58, y ha hecho otra redacción, la del 61 al 63, y ahora va a hacer otra redacción en la cual ahora sí va a formalizar por primera vez todo lo que él ha trabajado hasta 1863. No los manuscritos del 63 al 67, ¿no? Que ahora los tenemos, son 3 tomos, pero son tomazos, ¿no? ¿Qué hace Marx ahí? ¿No? Entonces, lo hemos estado revisando, ¿no? Entonces, esto está dividido en 3 tomos. Vamos a ponerlo así, 1, 2, 3. Estos 3 tomos, el marxismo del siglo XX nunca los leyó, porque no estuvieron editados. Editado quiere decir, no estuvieron publicados siquiera en lengua alemana. Eso quiere decir, o sea, eran inéditos. Inédito quiere decir que nunca se ha publicado en ninguna lengua. Si se ha publicado en cualquier lengua, ya no es inédito. O sea, hay que ser ingenuo para decir que algo es inédito cuando ya está publicado en otra lengua. No, tiro por elevación. Quienes conocen el lenguaje. ¿Sí se entiende? Sí. Compañeros. Bueno. Entonces, el primer tomo es publicado en 1988. Aparece en el 89. Entonces, Dussel ya más o menos se había terminado de hacer eso, solamente revisa nada más. El segundo en 1993. Y el tercero en el 2013. O sea, el máximo del siglo nunca lo leyó, ¿no? Estoy diciendo en alemán. Cuando yo estuve en Berlín, todavía no había sido publicado esto. El 2014 recién tuve yo los 3 tomos, ¿no? O sea, 4 años, así yo los tengo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza Marx? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, aquí el primer tomo empieza con el capítulo 6 inédito, ¿se acuerdan? Un librito así chiquitito, capítulo 6 inédito, que Marx estaba escribiendo para el primer tomo, pero que lo quitó porque el editor pensaba que iba a ser muy duro, y sí, en parte iba a ser muy duro, pero yo no creo que en su tiempo hubiese entendido, ni el marxismo del siglo XX entendió el problema de la dialéctica, producción y consumo. Recién estamos aclarando nosotros eso ahora. Donde quiera que voy expongo el tema de la dialéctica, producción y consumo, es una gran novedad, ¿no? Pero en serio, compañeros, es una gran novedad, ¿no? Bueno, entonces está el capítulo 6 inédito, donde está desarrollado el tema que aparece por primera vez en los Grundrisse. Aquí está bien desarrollado, ¿no? Entonces es chiquitito, son unas cuantas páginas, digamos como 30 páginas en versión del Mega, pues un libro grandote ahí, todo eso. Entonces, inmediatamente pasa a lo que podría ser el tomo 2. Inmediatamente de ahí, del capítulo 6 pasa al, pero son apenas 2 capítulos nada más, y lo deja inmediatamente y pasa recién el volumen 2 al contenido del tomo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es este, ¿no? Entonces, este tomo es chonchononote así, y aquí está el contenido del tomo 2. ¿Qué quiere decir esto? Está descendiendo de lo concreto a lo abstracto. Es otro descenso. ¿Sí se entiende eso, compañeros? Les estoy resumiendo, bueno, es la esencia de la esencia, ¿no? Años hasta llegar a esta claridad, ¿no? Entonces, Marx no hizo un solo ascenso y descenso, hizo varios. Entonces, en la tercera redacción del Capital, lo que está haciendo Marx es descender de lo concreto a lo abstracto, del mercado mundial a la determinación más simple. Vamos a borrar aquí, que es la mercancía. Sin embargo, Marx había descubierto otra determinación más simple y más compleja, pero lo deja nomás hasta por ahí. Ahorita voy a decir por qué. Que es la que descubre Dussel,
que está en los Grundrisse. Para que haya mercancía, tiene que haber trabajo vivo. Si no hay trabajo vivo, no hay mercancía. ¿No? Pero Dussel descubre esto porque él también hace otro ascenso y descenso. ¿Sí se entiende, compañeros? El marxismo del siglo XX se ha quedado en la mercancía porque no han hecho ellos propiamente otro ascenso y otro descenso. Los pocos marxistas eminentes del siglo XX son quienes han hecho el descenso de Marx. Por eso para ellos, por el caso de Wallerstein, el caso de Samir Amin, ¿no? Algo que recuerdo ahorita, es porque tenían una visión del mercado mundial lo más clara posible. Quien no tiene una visión del mercado mundial lo más clara posible, o sea, quien no tiene una visión de la totalidad concreta, difícilmente va a entender cualquier tipo de especificidad y o abstracción o singularidad. ¿Sí se entiende esto, compañeros? Es el problema del modelo ideal, lo que desde el otro día estoy diciendo, ¿no? Quien no tiene una visión del todo, quien no tiene una geopolítica, quien no tiene una geoeconómica, quien no tiene una geocultura, está patinando en el aire. Toda su reflexión relativa a la realidad, por más pretenciosa que sea críticamente hablando, es ingenua. ¿Sí se entiende? Entonces, Marx, ¿no? Entonces, aquí he dicho un capitulito del tomo 1, que sería el capítulo 6, ¿no? Después de esos dos capítulos del tomo 2, inmediatamente dice, no, perdón, aquí está eso. Y por eso no es tan chochonote, es el chochonote. Es el contenido del tomo 2. O sea, este es el problema. Y aquí escribe el contenido del tomo 2. Entonces, a ver, para hacerlo pedagógico aquí, vamos a hacerlo. Lo vamos a poner así. Tomo 1, 2, 3 de la tercera redacción del Capital, ¿no? Que es los manuscritos del 63 al 66, ¿no? Entonces, el contenido del tomo 1 es lo que en el futuro va a ser el tomo 1 y el tomo 2. En el tomo 2 es lo que en el futuro va a ser el tomo 3. Y aquí lo que va a ser el tomo 2, ¿no? Entonces, todos ya saben el contenido del tomo 1. Tomo 1 es la descripción del modo cómo es que no solamente aparece la mercancía, sino cómo ella se convierte en dinero y cómo hace su transición al capital, ¿no? Pero todo esto es el capital, pero solamente es la introducción lógica. Después, en el tomo 2, que ha publicado Engels, el contenido del tomo 2 es cómo el capital circula. Si no circula el capital, no es capital. Todos los días tiene que estar circulando el capital, ¿no? Y en el tomo 3 es el mercado mundial. O sea, el problema de la totalidad concreta, la visión del todo. Entonces Marx, en la tercera redacción del Capital, en el tomo 2, desarrolla contenido del futuro tomo 3. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero estoy tratando de explicar bien, ¿no? En el tomo 3 hace el contenido del tomo 2. O sea, en el tomo 3 está escribiendo esto. En el tomo 2 está escribiendo esto. Y ya en la cuarta redacción del Capital, que sería 1867, ¿no? Que publica Marx el tomo 1. ¿Lo ve? La primera edición del tomo 1 es de 1867. ¿Lo ven, compañeros? ¿Lo ven? La segunda edición es de 1873. ¿No? En realidad, se lo imprime el 1872, pero sale a la venta en 1873. ¿No? Entonces, Marx lo que hace es el descenso de lo concreto a lo abstracto. Escribe el chonchononote, el contenido del mercado mundial,
después el contenido de la circulación, y después de eso recién arriba a la determinación abstracta, a lo más singular, que es con lo que empieza el tomo 1 del Capital. El tomo 1 del Capital empieza con el capítulo de la mercancía. ¿Lo ven, compañeros? Entonces, antes de que escriba el tomo 1, o sea, antes de que empiece a mostrar otro tipo de ascenso, vamos a hacer aquí. Esta es la totalidad concreta, que es el mercado mundial, ¿no? Ha hecho el descenso hasta la abstracción más simple, que es la mercancía. ¿Lo ve? Entonces, el contenido de este es el tomo 3. Aquí está el tomo 2, la circulación, y aquí está cómo la mercancía que se convierte en dinero y luego en capital, que sería el tomo 1, ¿no? Entonces, hace el descenso. Una vez que ha hecho el descenso, ¿no? Entonces, aquí ha escrito, aquí está. Entonces, aquí ha escrito el tomo 3, aquí ha escrito el tomo 2. Entonces, ahora están conscientes de escribir el tomo 1. Entonces, en 1867 escribe el tomo 1. ¿Sí se entiende, compañeros? Pero, previamente, él ya tenía una visión de la totalidad concreta, o sea, del mercado mundial. ¿Sí se entiende? Para escribir el tomo 1 tuvo que escribir primero el tomo 3. O sea, para tener una claridad de la determinación, siempre lo primero que hay que tener es una visión de la totalidad. ¿Sí se entiende, compañero? Si no tengo la visión de la totalidad, estoy perdido. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Bueno. Entonces, está procediendo de modo dialéctico. Está ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo. Dussel y Hinkelhammer hacen lo mismo. Por eso en Dussel, él descubre una abstracción simple, más abstracta todavía, que es el trabajo vivo. Por eso dice, ese es el gran descubrimiento de Marx. Gracias a eso descubre la especificidad de la constitución perversa de la mercancía capitalista, porque es el apropiarse de la vida de un tipo de trabajo contenido acá, ¿no? Que es esto es lo que siempre dice Marx en el Capital. Marx ya tiene un lenguaje ya. Dice Isaac Deutscher, ¿no? Es el gran biógrafo de Trotsky, un gran marxista polaco, de origen judío también. Entonces dice, que cuenta, ¿no?, un poco de su vida. Yo, cuando me afilié al Partido Comunista, yo tenía inclinaciones literarias. Se afilió al Partido Comunista a los 17 años. Desde los 13 años leía a los clásicos. No estaba chateando, ni molestando a las muchachas, ni en fiestecitas, nada, estaba trabajando, ¿no? Entonces, a los 17 años se mete al Partido Comunista y dice, yo tenía inclinaciones literarias solamente. Entonces yo leía todo aquello que tenía que ver con la literatura, ¿no? Entonces dice, de pronto me doy cuenta de que todas las discusiones, todos los problemas en última instancia recaen en problemas económicos. Y en este caso el Marx. Hay que leer Marx, ¿no? Y él cuenta cómo los miembros de su partido leían a Marx. Y él cuenta, ¿no? Entonces él dice, había en el Partido Comunista Polaco, más o menos 1920, 30, por ahí, ¿no? Dice, era el vocero del Partido Comunista en la Asamblea, ¿no? Digamos aquí en el Parlamento. Era un tipo con una labia impresionante, ¿no? Que podía voltear, dice, decisiones que ya estaban tomadas, acordadas, las podía voltear. Era impresionante, un orador, ¿no? Y comunista, y obviamente marxista, pues. Entonces, él dice que decía lo siguiente. Yo nunca leí El Capital, ¿no? Nunca leí El Capital. Pero Kautsky sí lo hizo, ¿no? Y luego de su lectura del Capital, Kautsky escribió un manual
para entender el Capital, el cual tampoco he leído. Bueno, dice, y ¿cómo se llama? Un intelectual del partido agarró el manualito de Kautsky y de ahí sacó otro manualito para entender el Capital, el cual tampoco he leído. Y dice aquí el contador, ¿no? El judío tal, dice que es muy inteligente, clever, muy inteligente. Él se leyó el manualito del manualito, ¿no? Y él me lo ha contado todo. O sea, ni siquiera los manualistas leído, ni siquiera leído marxista. Ese tipo de formación marxista han tenido nuestros marxistas. ¿Sí se entiende, compañeros? Yo los conozco, ¿no? Y tengo el Capital, y sí, evidentemente tenía el Capital. Y él dice, ¿no? Lo tenían como si fuese la Biblia. Como si fuese la Biblia, quiere decir un libro bien viejo y bien empolvado, al que todos veneran, pero que nadie ha leído. ¿Sí se entiende, compañero? La izquierda es antiintelectual también, especialmente en nuestro país. Entonces, por eso no ando que con bola, pues. Miren, no voy a hablar de nombres, pero dice, un eminente marxista, gracias al cual existe un marxismo latinoamericano, ¿no? Y a ver, yo voy ahora sí, a ver, ¿cuál es su marxismo? No hay, pues. Pero un buen político sí, comprometido sí, pero marxista no es. ¿No? O sea, el hecho de que uno diga, sí, marxista, digo, Marx es el gran tipo, la cosa, no me hace marxista. El hecho de que haya leído, digamos, el tomo 1 del Capital, ¿no? Tampoco me hace marxista, ¿no? Pero pues así son nuestros marxistas pajpacos, ¿no? Bueno, entonces Dussel y Hinckley hacen no solamente el ascenso, sino también el descenso. Y por eso descubren otro tipo de determinaciones simples, abstractas. En el caso de Dussel es el trabajo vivo, y en el caso de Marx es la vida. Voy a poner mejor acá. Porque para que el trabajador pueda trabajar, el trabajador tiene que estar vivo. Vida. Así voy a poner. ¿Sí se entiende? ¿No? También está contraído a Marx, sí, pero no está desarrollado. Entonces, cuando descubren eso, dicen, entonces ahora hay que hacer un nuevo ascenso. No solamente porque estamos en el siglo XX, está en el siglo XX, sino porque estamos viviendo en un contexto histórico y cultural distinto al de Marx. Ellos hacen otro ascenso. Y ya no descubren el mercado mundial, sino que descubren otra totalidad concreta, que es la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? Ellos son dialécticos. ¿Sí se entiende? Quien no ha hecho el ascenso y el descenso, aunque escriba manualitos sobre la dialéctica, no es dialéctico. ¿Sí se entiende, compañeros? Culiacas, quilatas. ¿No? O sea, para hacer ciencia hay que hacer ascenso y descenso. De lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora nosotros estamos haciendo otro ascenso y descenso. Entonces, partimos de la totalidad concreta de Dussel y Hinckley, que es la modernidad. Y cuando hacemos el descenso, descubrimos otro tipo de determinación simple. La vida del trabajador presupone la vida de la naturaleza. ¿Lo ve o no? ¿Cómo es? Así es. Se han olvidado de la naturaleza, todos se han olvidado de la naturaleza. ¿Lo ve? La vida del trabajador presupone la vida de la naturaleza. Cuando descubrimos eso, hacemos otro ascenso y ahora la modernidad. Porque estábamos intuyendo, voy a hacer otro esquema. Compañeros, ¿están entendiendo? Sí. ¿Están?
Walikihan, Walikite. Walikiwa. O sea, partimos de la modernidad, ¿no? Entonces mucha gente dice, es que el macho botista es dusseliano. Bueno, partimos de él, ¿no? 1492 el encubrimiento del otro. Ahí es donde Dussel hace la crítica del mito de la modernidad, ¿no? Nos partimos de eso, o sea, porque después de su trabajo de Marx toda la década del 80, él hace un nuevo ascenso y llega a la modernidad, la crítica de la modernidad. ¿No ven? Compañeros, bueno. Entonces, una vez que ha arribado a una nueva totalidad concreta, desde la cual se puede entender ahora no solamente el capitalismo, sino también el socialismo, como producciones de la modernidad, ¿no? O sea, aparece aquí la modernidad. Entonces nosotros hacemos otro tipo de descenso. Y no solamente llegamos al trabajo vivo, no solamente llegamos a la vida, ¿no? Sino que llegamos a que lo que está presupuesto en la vida del trabajador, lo voy a poner así, es también la vida de la naturaleza, que todavía no aparece Pachamama. Poco a poco se hace esto, compañeros, no es como se llama de golpe. Además hay que saber mostrar lógicamente el problema, no es nomás enunciarlo, ¿no? Entonces aquí descubrimos la posibilidad de hacer otro tipo de ascenso, ¿no? Entonces cuando hacemos el otro tipo de, lo estamos haciendo, ¿no? Ya lo hemos descubierto, pero pues hay que pasarlo al papel, pues, ¿no? O sea, hay que publicarlo eso, ¿no es cierto? Y al igual que Marx, fíjense ustedes que la resurrección del capital es entre 1857 y 1873, ¿no? ¿Cuántos años son? A ver, matemáticas. Desde 1857 hasta 1873 son casi 15 años, ¿no ven? Bueno, ¿cuántos años son? 16. ¿Ah? 16 años. Bueno, más o menos 15 años él se la ha pasado haciendo todo esto, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Por eso los vainas que hacen la licenciatura apenas están inversos, ¿no? Y ya creen que saben todo eso y le dicen, te has quemado las pestañas. Bueno, entonces descubrimos el más allá de la modernidad, más allá de la modernidad. ¿No? Cuando descubrimos el más allá de la modernidad, fíjense, ¿no? Es porque esta totalidad concreta nos ha permitido ir más allá, no solamente de la mercancía, que es la terminación más simple de Marx, sino también al trabajo vivo, más allá del trabajo vivo, y también más allá del concepto de vida de Hinkelhammer. Nos ha permitido ir, o sea, con Dussel, con Marx ha llegado a la mercancía, pero él trabajando ha llegado al trabajo vivo, y este servidor con Dussel ha llegado al trabajo vivo, pero me he puesto a trabajar a Hinkelhammer, con él ha llegado al concepto de vida, y gracias a ellos puedo trascenderlos a ellos. ¿Sí se entiende? Es el diálogo con un pensador, ¿no? Porque estoy haciendo lo que ellos han hecho. ¿Qué han hecho ellos? Pensar la realidad. Estoy pensando la realidad propia. Entonces descubro que lo que está presupuesto en la vida del trabajador es la vida de la naturaleza, pero también la vida del trabajador. Bueno, en este caso sería la vida de la comunidad. Gracias a la vida de la comunidad aparece la vida del trabajador y está presupuesta la vida de la naturaleza. Entonces decidimos hacer un nuevo ascenso. Cuando hacemos el ascenso descubrimos el más allá de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos el ascenso descubrimos el más allá de la modernidad. Descubrimos la posibilidad de tematizar nuestra realidad desde otros horizontes, desde otra totalidad concreta, desde otra visión de la realidad que nos permita entender nuestra especificidad de otro modo, ¿no? Entonces, al principio aparece como totalidad abstracta. ¿Será Pachamama? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Será Pachacuti? ¿No? ¿Será? ¿Qué será? A ver,
Pregunta, compañeros, ustedes que son andinistas, hueso no colorado, sino hueso verde por la hoja de coca. ¿Cuál sería el nombre de nuestra totalidad concreta? ¿A partir de qué se puede entender todo en sentido universal? Contenido en el mundo andino masónico. Una serie de cosmovisión. Sí. ¿Cuál sería la cosmovisión? O sea, porque Cambodia también tiene su cosmovisión, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Pacha, Pachamama. Pachacuti. Pacha. Pacha. Pacha ¿no? es lo central. Porque el Pacha incluye a todos estos, Pachamama. ¿no? Y de ahí viene Pachamama, Pachacuti, etc. ¿no? Pacha. No estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo, estoy diciendo, bueno, hay que dotar de contenido, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo he empezado como los fisiócratas, la población en general. Entonces, por eso, ¿qué será? ¿No será Pachamama? ¿Será Pachacuti? ¿Será Pacha? Me estoy preguntando. Y les pregunto a los amautas, ¿no? Les digo, a ver, ¿qué sería la cosa? ¿No? Entonces, sí se podría hacer, es la cosmovisión andino-masónica. Entonces, intento ponerme en este tipo de lugar para ver cómo es que ahora se puede hacer el descenso, para lograr otro tipo de determinación, gracias a la cual es posible esto, ¿no? Bueno, estoy seguro que no lo han hecho, pero a ver, ¿cuál podría ser? La determinación simple en la cual está contenida, o se podría decir que está contenida, todo el mundo andino masónico. Como en el capitalismo, los capitalistas, en el dinero, o sea, sin dinero son nada. Está bien, es una buena respuesta de la perspectiva del capitalismo, ¿no? Pero desde la perspectiva nuestra, ¿cuál sería? La comunidad, ¿no? ¿Ah? La comunidad. La comunidad tiene varios presupuestos. La vida, la cultura. Tiene varios presupuestos. La cultura es una totalidad abstracta, El ajayo. ¿no? También contiene varios. O sea, cuando hay más presupuestos, quiere decir que todavía no es la determinación más simple, ¿no? Bueno, a la que estoy llegando, a la que está llegando este servidor, no estoy diciendo, compañeros, esta es la determinación más simple. Tal vez de aquí a 10 años diga eso, pero ahorita no puedo decir eso, ¿no? A la determinación a la cual estoy llegando, ¿no? Simple, para poder intentar reconstruir esto. Reconstruir esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir tener una comprensión teórica de eso, ¿no? Nuestro problema no es el conocimiento, nuestro problema es la vida. ¿Cómo reconstruimos esta forma de vida? No es que cómo la conocemos, no es cómo la podemos explicar en la universidad, no es cómo la puedo escribir en un librito, no es eso. ¿Cómo reconstituimos esta forma de vida? Eso quiere decir. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, hasta aquí el problema es el conocimiento. ¿Lo ven? Es logos, ¿no? Pero aquí de pronto descubro otro tipo de determinaciones que me cambian completamente esta forma de relacionalidad, inclusive cognitiva. Entonces, lo que descubro es el alimento. Algún momento había dicho esto. ¿Ves este alimento? Pues, ¿lo ve o no? Sí. A ver. O sea, es una determinación simple, ¿no? Pero solo con esto lo vivimos, pues. ¿No ve? Está contenido en esto, está contenido, digamos, la Pachamama, sí está contenido, pero no es solo en esto. Imagínense los andinos sin la papa. Entonces, en general, sin el alimento. ¿Por qué? Porque no estoy hablando a nombre del mundo andino masónico, estamos hablando a nombre de los pueblos originarios, todos aquellos que han originado una forma de vida. Toda forma de vida ha empezado con la producción de un tipo de alimento en el cual estaba contenido todo esto. ¿Sí se entiende, compañeros? Que sin esto, no solamente esto no existe, nosotros no existimos. Ya estamos hablando así, ahí entra
y a la comunidad. O sea, un tipo de comunidad que produce no solamente un tipo de cosmovisión, sino que produce un tipo de alimento, gracias al cual es posible esto. ¿Sí entiende? Cuando llego a esto, gracias Marx, me ha servido, gracias Dussel, gracias Hinckelhammer, ya han quedado atrás, son colegas que han quedado atrás, estamos nosotros más allá. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ahora sí podríamos hablar, bueno, ¿cuál podría ser el contenido de lo que de ciencia podría ser más allá de la idea de ciencia que ha producido la modernidad? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, digamos, hasta aquí la reflexión metodológica de Marx. Ahora, ya nos olvidamos de Marx, nos olvidamos de Hegel, de Dussel, de Hinckelhammer, han quedado en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Como se darán cuenta, estamos bien pretenciosos. Entonces, cuando descubro yo este tema y este problema, hasta aquí, digamos, más o menos la dialéctica. ¿Ven cómo me ha funcionado la dialéctica? ¿Vale, compañeros? Les he mostrado en vivo, en real time, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo. ¿Cómo funciona la dialéctica? Les he mostrado, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a ir más allá de la dialéctica. Pero más allá de la dialéctica es partiendo de la lógica. Entonces, la gran formulación de lo que es la dialéctica la hace Hegel en la ciencia de la lógica, ¿no? O sea, algunos de ustedes han estado en el seminario que hemos dado de la ciencia de la lógica. Entonces ahí Hegel muestra cómo es que el pensamiento común, que es la conciencia, se puede elevar a la autoconciencia y de ahí a llevar recién a lo que sea la razón, ¿no? Entonces, toda persona del mundo de la vida cotidiana, no es necesario ir a la universidad, está en el plano de la conciencia. En el plano de la conciencia quiere decir el pensamiento común, el pensamiento habitual, ¿no? Donde puede hablar de lo que sea, pero no tiene conciencia de sí mismo. Eso quiere decir. No tiene conciencia de sí mismo, quiere decir, no tiene conciencia del modo como es que él está relacionado, no solamente con los demás, sino con el todo, ¿no? Por ejemplo, un chavo que dice, o una chava que dice, ¿no? Le dice a sus padres, ¿no? Yo no les debo nada a ustedes. Es más, ni el apellido, porque yo no les he pedido que me traigan a este mundo, ¿no? Todo lo que soy lo he logrado por mí mismo, ¿no? Ese se ve a sí mismo sin relación a nada. Ese es un individuo que ha caído del cielo, ¡pum! O sea, no ha sido criado ni procreado por nada. Se ha roto la relación existencial con todo. En cambio, cuando yo digo, no, pues gracias a mi papá, gracias a mi mamá, gracias a mis abuelos, mi papá, gracias a mi abuelo, a la familia, ¿no? Gracias a que he tenido grandes maestros, ¿no? Pues el gobierno del Ebro ha puesto, ¿cómo se llama? Hospitales, escuelas, bueno, gracias a la lucha de los pueblos originarios que han salido en la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no? Han dado su vida. Y así, cuando reconozco gracias a que más o menos estoy constituido, y entonces gracias a eso entonces se puede decir que te da autoconciencia. ¿Sí se entiende? Y es un grado más elevado. No es de que todo lo que yo soy es gracias a mí, a mi propio esfuerzo, y etcétera, etcétera. No, que no le debo a nadie nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el plano de la conciencia está todo el mundo. El problema es cómo me elevo. El plano de la razón es el ámbito de la ciencia. Esto es Hegel, ¿no? Y también Marx. Entonces, dice, en el plano de la conciencia estamos en la relación sujeto-objeto, ¿no? Yo soy el sujeto y todo lo que me rodea son objetos, entes que me aparecen. La cámara, el televisor, la coquita, son entes, son cosas, ¿no? Y yo no soy eso, ¿no? Por eso todo lo demás son cosas, ¿no? Y en la década del 80, entre los muchachos y las muchachas se decían, oye, cosito, así, ¿no? Así, hasta así hablaban, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Así cositas, ¿no? Entonces, y el sujeto se relaciona todo del objeto, y la forma de relacionalidad
intelectiva, a esto se le llama análisis. Entonces, el analista está en este plano, nunca se ha elevado, ¿no? Está en relación a objetos. Y el prejuicio es que el sujeto es el que está bien y el objeto, bueno, es el que está mal, se quiere canalizar todo eso, y el sujeto, bueno, está bien. Y es más, tiene que tomar distancia. Yo no soy eso que estoy investigando, analizando, ¿no? Por eso es analista, por eso los analistas hablan. Sí, el gobierno de la o el gobierno de la siempre hablan así, ¿no? Siempre creen que saben del tema de lo que están hablando y no saben de todo, está su ignorancia. Bueno, entonces, dice, ahí es el ADC, no tiene nada que ver con lo que sea la ciencia. Recién puedo elevarme cuando llego al plano de la autoconciencia, cuando descubro que detrás de todo, dice Marx, esto me puede aparecer como objeto, pero cuando descubro lo que está contenido en este objeto, yo descubro que detrás de él hay seres humanos, hay trabajo. Todo lo que nos rodea es producto de el trabajo de alguien o algo. Sí, o sea, descubrimos que detrás de las cosas siempre hay relaciones humanas, que en última instancia las relaciones es entre un tipo de subjetividad y otro tipo de subjetividad, ¿no? Siempre, ¿no? Pero acá solamente es entre seres humanos, o digamos una relación mundana, jamás aparece aquí en la naturaleza. Entonces, la forma de la relacionalidad intelectual o cognitiva aquí se llama reflexión, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza la ciencia, pero todavía no es ciencia, porque hay que elevarse al ámbito de la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es donde aparece la ciencia? Cuya forma intelectiva de relacionalidad intelectual recién es el pensar. Cuando yo escribo mi librito ¿qué significa pensar desde América Latina? Yo estoy ubicado acá, ¿no? Y con conciencia. Estoy ubicado de acá, no estoy ubicado acá ni acá, estoy ubicado acá y presupone esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy moviendo ya en el ámbito de la totalidad concreta. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, en mi librito he hecho yo un nuevo ascenso, ¿no? Y al final estoy haciendo el descenso. Entonces dice Hegel, cuando yo estoy acá en el plano de la razón, ¿no? Estoy en relación con el todo de la realidad. ¿Sí? Yo puedo explicar cómo es que mi vida depende de la vida del todo, en este caso digamos de la Pachamama, depende de la vida del planeta, de los animales, de todos. Mi vida depende de todo eso. Y es más, lo que yo hago está en relación a todo eso. Si hago algo bueno, está en relación al todo. Si hago algo malo, está en relación al todo. ¿Sí se entiende? Es un máximo, es una máxima conciencia, es una máxima de toma de autoconciencia. Pero es la persona ética. Ya no hace el mal. A este pedo lo voy a patear. No, pues no pasa nada, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Aquí es donde recién aparece lo ético en el sentido eminente de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que acá, cuando lo abstracto está en relación con lo concreto, yo puedo saber de la relación mía específica con el todo y la totalidad. Entonces, eso es gracias a una visión que tengo como cosmovisión de toda la realidad. Esto me permite, ¿no es cierto?, ya sea un mito, una utopía, ¿no?, una cosmovisión, la religión, la teología, ¿no?, o si no, un modelo ideal. Es una visión de la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, esta visión de la realidad, ¿no?, es la que me permite entender en concreto el sentido o no de los hechos que acontecen en la realidad, ¿no? Cuando digo esto, pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Hegel parte de la modernidad, en este caso del liberalismo,
¿no? Desde la perspectiva del liberalismo, desde la perspectiva del capitalismo, el liberalismo es la ideología, todavía no es filosofía, es la ideología que justifica a la ciencia económica política, a la economía política, a la ciencia burguesa por en sentido estricto. Hegel parte de ese tipo de modelo de vida, de ese tipo de cosmovisión, de ese tipo de comprensión de las realidades. Desde ahí, cuando ve la desigualdad, ¿no?, que aparece en la sociedad, le parece normal. O sea, él dice, es normal que al interior de la sociedad haya ricos y pobres. Es más, es necesario que haya ricos y pobres, porque eso es lo que produce el desarrollo de la sociedad. Entonces, sale a la calle y ve pobres, es normal. Ve ricos, qué bien. No hace ningún problema. Marx parte de otro tipo de modelo ideal distinto que el de Hegel. Sale a la calle y ve pobres y dice, ¡qué horror! Lo que determina mi relación con los hechos que aparecen en la realidad, el sentido, está determinado por la visión que desde el día se tiene. Depende del modelo ideal, depende del gran mito, depende de la utopía, depende de la cosmovisión, religión, teología o modelo ideal. ¿Sí se entiende? Si soy bien moderno y veo que se está depredando la naturaleza, pues es obvio. Hay que explotar la naturaleza, son recursos que están ahí, ¿no? Hay que para desarrollar tecnología, ciencia, etc. Si parto desde la idea de Pachamama, que ella es madre, horror, horror, horror. ¿Sí se entiende? O sea, el problema no está acá, el problema está acá. Desde aquí es donde aparecen o no los problemas. Entonces, para que haya pensamiento crítico, tiene que haber otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende? Para que nosotros tengamos una relación crítica con la modernidad, no podemos partir del modelo ideal, por supuesto, de la modernidad. Tenemos que partir de otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende eso? Tenemos que partir de otra totalidad concreta. En este caso, que le vamos a poner así, digamos de la idea de Pacha, o si no, de la cosmovisión andino-amazónica. Mira, doble A, andino-amazónica. ¿Sí se entiende? Cuando yo parto de ahí, explícitamente, no románticamente, decir me aparece la modernidad como una totalidad éticamente perversa. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, en apariencia el problema está solucionado, ¿no, compañeros? Hasta hace 2 años dije, wow, ya está, ya la hice. Entonces, ahora se acuerdan cómo he empezado yo esta sesión, ¿no? He empezado diciendo de que quienes dicen que son andino-amazónicos, NO, no son. Y hablan de Mara, son 100%, siguen teniendo nacionalidad moderna. Y apellidan Quispe, Mamani, es más, que se llaman, qué sé yo, a ver, un nombre bien aymara. Tupac, se llama Tupac, Mamani, ¿no? Y no, bien modernos. Y hablan de Cosidito el aymara. Y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado? Empezó con la descripción del problema, ¿se acuerdan? Se ha supuesto, no, ya nos hemos salvado, estamos en el andino amazónico, entonces, no. A Mauta están vendiendo ahí sus conocimientos al mejor postor y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, ese es el problema. ¿Qué hacemos? ¿Sí se entiende, compañero? O sea, la situación anterior es descrita, la costa grave. Todo esto, en parte, no ha fracasado. Está empezando a fracasar porque los que dicen que son andinos amazónicos no están haciendo su trabajo, ¿no? Especialmente aquellos que están en condiciones existenciales de tener una relación espiritual con los ajayos, con los abuelos, con las abuelas, con los echachilas, etcétera, etcétera. Especialmente no están haciendo su trabajo, se están pervirtiendo. He dicho, ha llegado a un techo y de ahí no ha avanzado más, no va a avanzar más, no va a avanzar más, porque la gran lucha es aquí, la modernidad está ganando.
la gran lucha espiritual. O si ustedes quieren, de Rajayo. A ver, Maritza, ¿cómo sería lo del Rajayo en sentido espiritual? Ajayista. Ajayista, ¿saben? ¿Está bien ajayista? Sí. Bueno, así como espiritualista, digamos, o espiritual. ¿No? Bueno, no estoy diciendo que así sea, pero por ejemplo, en la idea del vivir bien, ¿no? Sumacamani está pésimamente traducida. Está traducida con lenguaje romance, o sea, con racionalidad moderna, no se han dado cuenta todavía, ¿no? Pero bueno, algo es algo, ya es enunciar, digamos, una dimensión de la seriedad con palabras de origen andino amazónico, ya es un paso, pero ahí no está acabado, la cosa hay que continuar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el pasaje de esta totalidad a esta otra totalidad? ¿No? En los siguientes minutos hagan el esfuerzo de concentrarse lo más que puedan. Es la primera vez que lo voy a decir. Este ascenso se puede hacer tranquilamente con el logos. No hay ningún problema. Se puede hacer tranquilamente con el logos. O sea, puede hacer el librito y leer ya. Claro, sin ningún problema. Hacerlo con el logos quiere decir lo siguiente: lo puedo hacer de modo secular. Eso quiere decir. Porque el logos es secular. Logos se traduce por razón, ¿no ve? La razón moderna es secular, ¿no ve? Por eso es que uno va a la universidad y le dicen: lo primero que tienes que hacer, ¿no? Para hacer ciencia, tienes que dejar de ser creyente. O sea, no puedes ser creyente. ¿No? ¿Qué hay que pedir permiso? Y ojo, ese permiso no siempre se concede. ¿No ve? Es como cuando quieren entrar a la casa de alguien, ¿no? ¿Puedo pasar casa? No puedes pasar. ¿Quién eres tú? ¿No ve? Para arribar más allá, o sea, primero tengo que intuir que existe eso. Ya no funcionan los. Ahora, con lo que funcionan son con las intuiciones. Entonces, de pronto empezamos a tener todo tipo de intuiciones. ¿Qué será esto? ¿Será el otro? ¿Será el otro? ¿No? Y ni siquiera podemos verbalizarlas, hay que sistematizarlas, estas intuiciones. Entonces me aparecen las meditaciones. ¿Sí se entiende? Las meditaciones me aparecen cuando se me cae abajo un tipo de racionalidad. Y puedo inteligirlas, no solamente gracias a que pido permiso, sino cuando empiezo a apropiarme materialmente de este tipo de contenido, porque este contenido, lo espiritual es nada sino material. Lo espiritual es el contenido de lo material, y esto lo dice Marx, ¿no? Entonces, todo lo que está contenido acá, aunque no sea deífico, es espiritual en el sentido de que está contenida aquí cierto tipo de voluntades, ¿no? Que no se las puede palpar inmediatamente, pero están contenidas ahí, por eso llega al mercado y lo puedo comprar y adquirir. ¿Sí se entiende? Tiene arraigo. Tiene ajayo, ¿no? O sea, eso es que tiene contenido, bueno o malo, tiene contenido, eso quiere decir, ¿no? Entonces, de pronto me doy cuenta de que sin una previa depuración es imposible lograr el permiso. ¿Se acuerdan de la crítica de la razón pura? ¿No? Entonces, para arribar al ámbito de lo que sea la razón. Entonces, la pregunta es de Kant: ¿de qué se debe depurar la razón? Para arribar al ámbito de la razón. Entonces, dice de todo lo material y lo empírico. Por eso Kant nunca se casó, ni tenía relaciones sexuales, ni siquiera era maricón, nada, ¿no? Porque no, por eso se había desprendido completamente de todo lo material, para pensar como si fuese ángel, ¿no?
Entonces él dice eso. Y las consecuencias ya hemos visto, son atroces. Pero la pregunta es, ¿de qué se debe depurar la razón para hacer este pasaje? De toda pretensión de dominio. Cuando uno hace ese pasaje, uno se da cuenta que todo esto es miserable. ¿Sí se entiende, compañeros? Uno se da cuenta que querer pretender esto es de desgraciados. Porque toda la riqueza que produce la modernidad es producto del robo, la explotación, el martirio del trabajador y la Pachamama. Y que por tener algo de eso, yo tengo que pedir perdón por el tipo de trabajo que está contenido ahí, por el tipo de vida que está contenido ahí, que es producto de robo y explotación. Cuando llego a esa conciencia, estoy en proceso de purificación para no solamente desarrollar las intuiciones, sino empezar a producir la sistematización de conocimientos que me permita hacer el pasaje de una ontología hacia otra ontología, hacia otra comprensión de lo que sea la realidad. ¿Sí se entiende? Para entonces empezar a hacer los descensos. Cuando llego yo al alimento, lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo me alimento con producto moderno, lo que voy a desarrollar es este tipo de subjetividad. Entonces, esto está contenido en el alimento andino masónico. Cuando el alimento ha sido producido con ese tipo de intencionalidad. Y hoy sabemos, hasta la coca se ha mercantilizado. La coca ahora también es una mercancía. Y eso se le llama producto, ¿no? Todo lo que está en qué tal y... ¿qué más se llama? Aparte del qué tal. Hipermat. Todo eso es un producto, ¿no? Algunos de esos productos se consumen, o sea, se comen, pero no es para la vida. ¿Sí se entiende? Nos produce cáncer, enfermedades, todo tipo de cosas. Ya sabemos eso, no les voy a contar ese cuentito. En cambio, lo que produce la Pachamama es para la vida. ¿Lo ven? Entonces, cuando consumo eso, genero las condiciones de posibilidad gracias a las cuales pueda hacer esta transición, de modo que pueda hacer este tipo de producción. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ahora hacer éticamente lo más justo posible con la vida del ser humano y la Pachamama, ahora es una cuestión de vida o muerte. Ya no es un jueguito. Mis actos ya no son meros actos, no es cualquier acto, porque tiene que ver ahora con toda la realidad. Porque lo que está en peligro es la posibilidad o no de la vida, que es con lo cual empezó esta sesión. ¿Sí se entiende? ¿No? Y no es la vida de tal río, de tal cerrito o de tal valle, no, es en general, es en globo, ¿no? Y eso quiere decir tener el más alto grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, hacer este tipo de transición implica la producción de otro tipo de subjetividad, que es un poco con lo que había empezado, ¿no? Cuando decimos que esto es sagrado, ¿qué es aquello que estamos queriendo decir? ¿No? En primera instancia, lo que produce esto, lo que hace que esto surja, es sagrado. Lo lógico es que si yo consumo, también sea sagrado. El problema es ¿por qué no soy sagrado? ¿No? Así con su, ¿cómo se llama? Con su bola de coca, pateando su chola, ¿no? O sea, no es sagrado, pues. ¿Qué ha pasado? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, si digo que estoy haciendo este tipo de transición, ¿no? Y digo que la Pachamama es sagrada y esto es sagrado, lo lógico es que constituye mi subjetividad también en sagrada.
¿Se les ha ocurrido eso, compañeros? Y nosotros en general nos concebimos como miserables. Por eso entre nosotros nos decimos indio de mierda. ¿No ve, compañeros? Yo no he dicho entre ustedes, he dicho entre nosotros. Fíjense, estoy haciendo una reflexión relativa al lenguaje, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se esconden los últimos prejuicios? ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? Uno puede estar en la China, en la India, en Europa, ¿no? En el Palacio de Buckingham, todo ese tipo, pero cuando te hacen regar todo tipo de cosas, te sale pues la idiosincrasia. Y ahí, en el insulto, ahí es donde se sabe quién es quién. No, que la Pachamama, ¿no? Que los compañeros son bien amazónicos. Y cuando pasa ahí un chofer, ¿no? Que hace salpicar agua y mira, carajo, indio de mierda, ya está listo, ya está. Todo lo que decía se fue al tacho. Porque ahí le estoy diciendo lo que en última instancia yo concibo como lo inferior, lo despreciable, lo negado, lo condenado, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? Háganse ese ejercicio, así cuando bronca estoy, a ver, ¿qué les sale? Esos son. Y hay que asumir eso. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, cuando estemos acá, estamos en la propedéutica de la ciencia andino-amazónica. Estamos en la introducción. Y para terminar, porque yo los he cansado muchísimo, en los Grundris, y esta es una hipótesis que la estamos desarrollando, ya la hemos descubierto, ya tenemos mucho argumento para sostener esto. En los Grundris, lo que hace Marx es hacer exactamente lo que hizo Hegel con la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es una propedéutica, es una preparación para que cualquier persona que tenga una pretensión de conocimiento científico se pueda elevar del ámbito de la vida cotidiana a lo que sea la ciencia. Marx, en los Grundrisse, lo que hace es desarrollar una propedéutica para que se pueda entender su obra magna llamada El Capital. Entonces el Capital lo entiende quien ha trabajado en los Grundrisse. ¿Se entiende? ¿Por qué en los Grundrisse está la preparación? Bueno, yo les acabo de hacer la propedéutica para las ciencias andino-amazónicas. Muchas gracias por su atención.